Saludos, en este video te voy a mostrar un ejemplo de cómo calcular el momento de una fuerza con respecto a un punto. Vamos a resolver el problema 3.3 del libro de Byron Johnston. Entonces, en este problema pues nos dan este cuerpo en donde tiene una fuerza de 300 newton con un ángulo de 25 grados en la horizontal. Nos dicen que calculemos el momento de esta fuerza alrededor del punto D. Es decir, esta fuerza, ¿cuánto es el momento que produce con respecto a este punto? Es la primera pregunta que nos hacen. La segunda nos dicen calcule una fuerza aplicada en B, es decir, una fuerza que pongamos acá, pero que produzca el mismo momento alrededor de este punto D que produce esta fuerza. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es encontrar las coordenadas de este punto con respecto a este punto. Vamos a suponer que nuestro origen está aquí. Entonces en ese orden de ideas, este lado es menos 100, esta coordenada, y bajo 200 para llegar a este punto. Este punto me sirve para hallar el vector que va de D a A. Este vector de D a A pues es básicamente el R que quiero calcular, este R, el cual coincide o se puede calcular a partir de las coordenadas de este punto. Entonces vemos que son iguales, esto es lo que ya hemos visto en otros videos. Entonces yo puedo calcular este vector de R que va de aquí a aquí a partir de las coordenadas de este punto. Entonces listo, una vez encontramos el vector R, el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza, vamos a calcular las componentes de la fuerza. Las componentes de la fuerza, pues en este caso, si este es 25, pues este ángulo es 25. Entonces yo puedo decir que esta componente de la horizontal es la hipotenusa por el coseno 25. De manera similar, esta que está acá sería el equivalente a esta, que es el cateto opuesto, o sea, sería 300 seno de 25. Entonces aquí están los dos valores, las dos fuerzas, una va hacia arriba y otra va hacia la derecha, es decir, las dos son positivas, para que la suma de este más este me dé la fuerza de 300. Es decir, usted pone la fuerza roja, la de 300, o pone las componentes y será el mismo efecto. Entonces tenemos el vector de posición R y la fuerza, por lo tanto ahora podemos hacer el producto cruz. Entonces hacemos esta anotación, que recuerde que es una manera fácil de calcular el producto o el momento de una fuerza. Para calcularlo es fácil porque es un producto cruz. Entonces acá colocamos el vector R, las componentes del vector R, y acá las componentes del vector de fuerza. En el caso de la K, pues sabemos que en ambos casos es 0, porque este puede ser un problema bidimensional. Entonces recordemos que para calcular las componentes del vector, tapamos, si queremos calcular la componente I de este momento, tapo esta columna, tapo esta fila y calculo este determinante que me queda aquí. Entonces el determinante lo calculamos en diagonal, este por este menos este por este. En este caso, como da 0, quiere decir que la componente en I del momento es 0. Entonces ahora tapo esta fila, tapo esta columna y hago el determinante de este por este, que también me da 0, menos este por este, que también me da 0 en este caso. O sea que la componente J también da 0. Y para la componente K tapo la fila y tapo la columna K. Y resuelvo este determinante que me queda aquí, este determinante. ¿Cómo lo hago? Lo mismo, en diagonal. Entonces, este por este menos este por este. Al hacer este por este menos este por este, hay que tener en cuenta que este menos se va a volver positivo con el menos. Este por este menos este por este. Al hacer esa operación, pues nos va a quedar, ya hemos dicho, la primera 0, la segunda 0, y este valor es el que se obtiene para la componente en K. Entonces listo, ya tenemos el momento que produce esta fuerza con respecto a este punto. Realmente como pudimos observar es muy sencillo, realmente era calcular el vector R, encontrar el vector R y hacer el producto cruz. Entonces ahora la siguiente pregunta nos dicen, bueno, ponga la fuerza, una fuerza K. Pero antes de hacer ese caso, quiero que miremos otra posible solución de este ejercicio. Entonces vamos a hacer otra posible solución, otra alternativa, utilizando el concepto de fuerza por distancia. Es decir, yo tengo esta fuerza, yo puedo proceder a extender la línea de acción de la fuerza, la puedo deslizar, eso me lo permite el principio de transmisibilidad, y puedo trazar una línea que sea perpendicular a esta, pero que pase por este punto D, para poder, a partir de esta línea, medir cuánto vale esta distancia. Entonces, recuerde que siempre la distancia se va a medir en una línea que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza, pero que pase por el punto de rotación. Entonces yo si encuentro esta distancia, como ya tengo esta fuerza, pues haría concepto de fuerza por distancia y podría encontrar el momento. La pregunta es cómo encontramos esta distancia. Entonces miremos de la geometría del problema, podemos establecer esta línea.
Esta línea nos define este triángulo, pero a su vez nos define este otro triángulo. O sea, aquí tengo un triángulo y aquí tengo otro. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que con estos dos lados, por Pitágoras, puedo encontrar esta hipotenusa. Y a su vez, si yo tengo esta hipotenusa, ya tengo un dato que eventualmente me lo voy a poder usar para calcular este cateto opuesto de este triángulo. Entonces vamos inicialmente a calcular primero esta hipotenusa. Entonces decimos que es h, sabemos que es este al cuadrado más este al cuadrado, aquí está, le saco raíz, me da esto. Después puedo calcular este ángulo que está aquí, teniendo en cuenta el cateto opuesto y el cateto adyacente están aquí, eso me da 26.56. Con ese ángulo y sabiendo que si este es 25, este también es 25, implica que este ángulo que está aquí lo puedo calcular restándoselo a 90. Por lo tanto, ese me da 38,43. Entonces yo ya encontraría este ángulo. ¿Qué ventaja tengo? Pues hombre, ya tengo esta hipotenusa, ya tengo este ángulo, por lo tanto puedo calcular este lado opuesto, este D. Entonces este D sería este H por el seno de 38,4 que acabé de encontrar. Al hacer la operación encuentro que la distancia es 138.89 milímetros. Y como ya tengo la distancia y tengo la fuerza, pues haría uso de la fórmula, fuerza por distancia, fuerza 300, distancia que acabé de encontrar, y eso pues me da el valor que estamos diciendo. Entonces esta es otra forma de resolver el problema, nos da el mismo valor, pero es importante resaltar lo siguiente. En el caso anterior fue fácil porque vimos R cruz F, acá nos toca hacer más cuentas, nos tocó calcular esta distancia, este ángulo, determinar este ángulo, esta distancia, y se puede resolver, pero estamos viendo que realmente, aunque está entendible, resulta más tedioso que el caso anterior. Solo lo quería hacer como para que tuvieras otra alternativa y que tengas en mente siempre que el concepto se mantiene, es decir, el momento es fuerza por distancia. A pesar de que se exprese en forma vectorial, la magnitud como tal es fuerza por distancia. Entonces, importante insistir en esto. Recuerda que siempre la distancia es la distancia que se mide es perpendicular, porque algunos estudiantes cuando están aprendiendo equivocamente utilizan esta distancia que está en diagonal. Entonces dicen la distancia por la fuerza, y no, ahí cometen un error, porque la distancia tiene que medirse en una línea que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Mire que la fuerza estaba aplicada acá, sin embargo yo la deslicé y al trazar la línea, ahora sí tengo fuerza por distancia, pero distancia perpendicular. Entonces, bueno, ahí refrescamos un poquito el concepto de momento y vimos otra forma de resolver el ejercicio. Miremos la pregunta número B. Entonces, en la parte B nos dicen que pongamos una fuerza acá. Entonces, vamos a poner en este punto una fuerza B. Aquí tendríamos, digamos, el R. Podemos calcular este R y necesitaríamos calcular la fuerza que va aquí. Entonces, inicialmente, pues no nos dicen cuánto es la fuerza. Podemos colocar una fuerza ahí con una orientación arbitraria. Es decir, ella puede formar un ángulo. Yo le puedo descomponer a partir de este ángulo, que inicialmente tampoco sé cuánto es, porque me está diciendo que la fuerza está actuando en este punto. Entonces, a nivel general, yo digo, bueno, es una fuerza que forma un ángulo, por ejemplo, con esta línea, un ángulo teta. ¿Qué ocurre allí? Si reflexionamos un poco, esta fuerza yo la puedo reemplazar por sus dos componentes, es decir, esta que está aquí y esta que está aquí. Por supuesto, esta que está aquí sería la fuerza por el coseno de teta, y esta que está acá sería el cateto opuesto, es decir, la fuerza por el seno de teta. Entonces, estas dos componentes me reemplazan esta fuerza azul. En otras palabras, usted pone la fuerza azul o pone la fuerza roja. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que si yo hago esta fuerza azul con un ángulo arbitrario ahí, veo que esta componente no va a producir momento porque ella pasa por la línea de acción. Es decir, esta fuerza la genero, pero realmente no me ayuda a lo que yo necesito. La única que realmente va a producir momento alrededor del punto D es esta componente. O sea que esta fuerza se pierde. Entonces, eso ya me da una idea de que no me conviene generar esta fuerza porque es una fuerza innecesaria. Es decir, estaríamos haciendo una fuerza para acá y una fuerza para acá cuando realmente la que va a producir el momento es esta. Entonces no me conviene tener esta. Eso me lleva a pensar que yo podría aumentar este ángulo en el caso a que dé 90 para que este vector se posicione aquí. Lo otro, observemos esto. Esta fuerza es más grande que las dos componentes. Y ahí me están diciendo que la fuerza sea mínima. Entonces, claro, para yo reproducir esta componente y esta fuerza debe ser mayor. Por lo tanto, no es una buena alternativa ponerla con inclinación. La menor fuerza se va a lograr efectivamente cuando esta fuerza forme 90 grados, es decir, esté aquí, para que no perdamos esta fuerza. Y la fuerza la aprovechemos al máximo siendo perpendicular a esta línea de B. Entonces ahí tendríamos ya, digamos, una reflexión del por qué tengo que colocar la fuerza
perpendicular a la línea DB. Espero obviamente con esa orientación te haya quedado claro la sustentación. Entonces vamos a decir eso, la fuerza mínima debe ser perpendicular a esta línea. Entonces ya nos olvidamos de eso y vamos a trabajar en esta fuerza. Entonces esta fuerza, si ya sé que debe ser perpendicular, entonces digo, esta distancia ya sé que es perpendicular también, porque de hecho en la reflexión que hicimos nos conviene que sea perpendicular. Entonces con eso en mente tendríamos la fuerza y esta distancia. Esta distancia yo la puedo calcular por Pitágoras. Tengo esta distancia, es decir, yo esa distancia la puedo calcular, aquí está, la puedo calcular. O sea que yo la calculo, tengo la distancia. Entonces en el modelo, como tenemos que el momento es fuerza por distancia, el momento ya lo conozco porque me dijeron que tiene que ser el mismo momento que produce esta fuerza con respecto a este punto. O sea que ese dato ya lo tengo, yo conozco el momento. La distancia la acabo de calcular, entonces en esta ecuación solo me queda incógnita la fuerza. Entonces de ahí yo la puedo despejar, divido ambos lados entre D y me da esto. Este es el momento que me ha dado anteriormente, divido entre esta distancia y eso me da que la fuerza es 147.43 newton. Esta fuerza tiene la tendencia a rotar alrededor de esta trayectoria para rotar alrededor del punto D. Entonces aquí estamos observando algo interesante. Mírense que la fuerza inicialmente era de 300. Esta era de 300. La fuerza colocándola acá perpendicular nos da una fuerza menor y produce el mismo momento. Por supuesto, mire que esta distancia obviamente es mayor. Esta distancia tiene un mayor brazo. Entonces al tener mayor brazo pues me va a disminuir el valor de la fuerza. Bueno, esto era el video que te quería mostrar. Espero que te haya gustado. Déjame saber tus comentarios. Si te gustó, dale like al video, compártelo con tus compañeros. Y si no te has inscrito, inscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por la atención.